Si te parece bien, saltamos a las preguntas que nos hicieron, que bueno, han sido bastantes, pero han sido más o menos lo mismo. No todo el mundo pregunta prácticamente por lo mismo. Empiezo aquí entonces. Bueno, están preguntando por las condiciones laborales, ya lo hemos hablado. Bueno, hay algo que quería un poco matizar. No me des tus números, ¿no? Yo tampoco te doy nunca mis números, pero para hacerme una idea redondeada, ya que allí tenéis libras, en euros, por ejemplo, un R1, ¿cuánto podría llegar a ganar aproximadamente? Neto. Ahí me O pillas. bueno, mejor neto, porque neto es lo más realista que hay. No me tienes que dar números exactos, es simplemente para hacerme yo una idea para comprarlo con Alemania, con España, Pues yo te diría que 39.000, 40.000 al año, al año. Vamos, que entonces libras. tenemos un salario similar al R1 alemán. Sí. O sea, libras, claro. Y las vacaciones ya me dijiste, ¿no? Que tenéis 6 semanas, todos, ¿no? Más esos 8 días, en el caso de los adjuntos, para vuestros. Y ¿qué considera que es más completa la formación? Preguntan si consideras que la formación es más completa en Inglaterra o en España. ¿Cuál es tu impresión? Eso es un poco difícil. Aquí la formación va un poco de cuán independiente eres y luego está el RESI muy solo con el paciente. O sea, el RESI puede hacer más cosas, pero a la vez observa menos al adjunto. Entonces, depende un poco cómo es tu proceso de aprendizaje, lo que te gusta más o no. Yo creo que los dos sistemas son bastante completos. Yo creo que en España tienes que ir a mecha. O sea, en España tienes la sensación de que tienes que ir a por todas 4 años, mientras que aquí tienes como más tiempo para Con reflexionar. calma. Pero completo yo creo que son las dos. Alguno estará más cojo en una cosa y alguno mejor en otra, pero yo creo que los dos sistemas son bastante completos. Bueno, esta pregunta me hace gracia. ¿Hay algún hospital bueno cerca del mar? Que se vaya a Brighton o por ahí, ¿no? No sé si te gustaría el mar en Inglaterra, porque es bastante Sí, frío. con Aquí piedras, ¿no? Con piedras y el agua fría. Bueno, pero sí, que está motivada la chica para irse al mar allí en Inglaterra. los hay, pero son los hospitales más pequeños habitualmente, pero sí, los hay, claro. Sí, claro. Vale. Dice, ¿cómo es de convalidable la especialidad con España después? O sea, preguntan de cómo es fácil de convalidar la especialidad después en España. Uy, eso tendría que mirar, porque ahora después del Brexit a lo mejor Sí. es un poquito más complicado. A ver, Pero nosotros dime. vimos hace poco unas tablas que vale para toda la Unión Europea, todos los países prácticamente del mundo, que son públicas, son del Ministerio de Educación, donde ponen las especialidades que son homologables en España. Y entonces te ponen el mínimo de años que tú tendrías que hacer en esa especialidad para que sea homologable en España. En el caso, por ejemplo, de Alemania, que lo que yo sé, eran prácticamente el 90% de las especialidades. Siempre y cuando cumplieras esos mínimos de años, ¿no? Pero es 4 años en lo que pedían, pues... Bueno, aquí la especialidad son más años, son de Sí, aquí igual. ST3, son como sí, Ah, son como 5 o 6, lo que pasa es que ellos hacen 4 años de tronco. anda, haces troncalidad, eso sí que es interesante. Sí, o sea, ellos acaban la escuela de medicina, lo que es la carrera, que son 5 años, no 6, 5, y empiezan a trabajar sin MIR ni nada. Empiezan a trabajar y hacen una cosa que se llama Foundation, que son 2 años, que es básicamente, les ponen a rotar por todos lados y simplemente es la persona que te pide las pruebas, te ve al paciente, te coge Sí, las porque con notas, experiencia, sí. algo así como básico. Después de eso entran a tronco, que son entre 2 y 3 años, depende si es quirúrgico o médico. Quirúrgico creo que son 2, médico van a ser 3. Y luego a partir de ahí ya cogen la especialidad. Y durante esa troncalidad es cuando tienes que hacer lo que es el equivalente MIR, que es un examen teórico y práctico para hacer de ya colegiarte en el otro colegio de médicos que hay que colegiarse más adelante. O sea, que hacéis un examen para colegiaros en el colegio médico. Es como, no es el GMC, no es el colegio de médicos que te he dicho antes, que es lo que hacen nada más acabar la carrera, es otro, el de Physicians, por ejemplo, que es el colegio de cirujanos o el colegio de médico general, ¿sabes? Sí, Es con calidad. sé lo que me estás diciendo, porque aquí en Alemania también al acabar la carrera hacen como una especie de examen para demostrar que realmente son médicos, ¿no? En plan, Sí, pues ese examen lo hacen ellos a los
Sí, después de los 2 primeros años de foundation, de base, luego esos 3 años de troncalidad, ahí es cuando tienen que hacer el examen. Y cuando tienes ese examen es cuando puedes aplicar al proceso formativo de residente, que eso ya son otros 5 años. Interesante. O sea que al final es más largo, por eso también es un poco más flexible, pero... Claro, es lo que pasa aquí. Aquí lo mínimo que te dura una especialidad son 5 años, lo mínimo. Y yendo rápido. Yendo rápido son 5 años, de ahí para arriba todo. O sea, Aquí son mínimo 7, al final, 7, 8, y puedes alargarlo a 10 fácilmente. no. Entonces sigo con las preguntas. El que más gracia me hizo fue el del mar. Dice, ¿es cierto que hay muchísimos exámenes durante la residencia para poder pasar de año? ¿Tenéis exámenes? Año tras año. No tienen exámenes, lo que tienen es una revisión anual por un comité. Ah, Que lo que revisa es lo que escribe el revisor educacional. O sea, cada resi tiene un adjunto que es como su mentor ese año y le tiene que ver una serie de veces al año, viendo que va cumpliendo objetivos, y con cada meeting lo que hacen es como una especie de formulario que se va quedando en su carpetilla. sí. Y luego al final del año eso va a comité y el comité decide si pasa, no pasa, necesita más ayuda, etcétera, etcétera. Ah, qué interesante. O sea, que es como mucho más controlado año por año. Aquí no está controlado año por año. Tienes que hacer lo mismo, ¿no? Tienes que entrar unos formularios que te tiene que firmar el jefe de servicio con los objetivos que tienes que cumplir, pero hasta que hagas el examen al final de residencia nadie te mira eso, ni te lo pregunta. No, aquí sí, hay veces incluso que retrasan gente y les prolongan, por ejemplo, un año y luego les acortan el siguiente o algo así, ¿sabes? Para conseguir que tengan esos objetivos cumplidos que necesitan en cada Pero año. eso es súper interesante, ¿eh? O sea, no lo veo tampoco mal, sinceramente. O sea, me parece una manera de, pues bueno, de ver el ritmo de cada uno, ¿no? Y que sean buenos profesionales. No sé, lo veo Sí, interesante. eso es positivo en ese aspecto porque hay veces, por ejemplo, COVID ha sido un momento en el Claro, te para, ¿qué haces? buen uso de eso porque hay gente que no ha hecho nada de De lo que diabetes tenía que hacer. todo el rato en COVID. De eso se Entonces, quejaba mucho en España, de que no podían hacer lo que tenían que hacer. claro, entonces a esos RSI se les ha ajustado la rotación posterior, haciéndoles estar como en un año intermedio, por ejemplo, entre 3 y 4, y haciendo que luego ya pasen al siguiente. Pues, Muy interesante. Sigo leyendo. Dice, ¿hay mucha diferencia entre hacer la residencia en Escocia y en Londres, por ejemplo? Bueno, ya me contaste que no conoces muy bien Escocia, ¿no? no, pero son sistemas diferentes. O sea, Escocia, Inglaterra y Gales se parece más a Inglaterra, pero Escocia es más diferente. Yo creo que al final es similar el proceso, pero es verdad que los sitios a los que tienes que aplicar, la web que buscas, es diferente. Vale. En algunos sitios ya, sí. ¿Hay la especialidad de intensivos en Inglaterra? ¿Especialidad de De intensivos, o sea, UCI, me imagino. UCI? Sí. Hay UCI y urgencias. Ah, también tienes la especialidad de urgencias. Mira qué bien. Nosotros no, nosotros solamente tenemos ni una ni la otra. Urgencias no es especialidad, tenemos emergencias como subespecialidad y luego tenemos los intensivos que es anestesia y intensivos. O sea, es anestesia y reanimación. Pero como intensivos no, como tal no existe. Dice, bueno, homologar medicina intensiva en Inglaterra. Si es posible homologar la medicina intensiva en Inglaterra, preguntan. Pues imagino que sí, pero yo hablaría con el GMC, el General Medical Council, que es el que va a decir si te lo va a homologar o no. GMC, después nos vas a pasar esos enlaces para ayudar a la gente que le eche un vistazo ahí porque me lío yo mismo. Dice, ¿cómo se aplica a trabajos en Inglaterra y consejos? Bueno, ¿cómo se aplica? Ya lo hemos dicho. ¿Algún consejo para aplicar? Pues encontrar a alguien de por ahí y contactarle antes, ¿no? Una forma muy sencilla de hacer las cosas es, por ejemplo, meterte en publicaciones y ver los autores, los emails de los autores. Y entonces puedes mandarles un email y decir, oye, estoy buscando algo así, ¿sabes? Suelen contestar porque la gente es como muy entusiasta. Otra forma es meterte directamente en los hospitales del área que buscas y buscar un email o llamar a la secretaria y pedir un email o tal y escribes. Aquí el email, imagino que en Alemania igual, es una cosa que leemos todos los días. O sea, el email es una cosa que se usa a diario. Lo primero que hago según hablo, llego al despacho. El email porque ya sé que me tienen 4 o 5 mensajes ahí saludando. Exactamente, entonces contestan a los emails. No es que en España es más complicado, pero aquí los emails realmente la gente los contesta. Si no, no te queda otra. Dice, bueno, esta pregunta me gusta. Dice, ¿qué recomendarías hacer
si durante la carrera tienes planeado ir a Inglaterra. O sea, ¿qué consejo le darías a, pues, a alguien que esté en España y ya que esté con la idea de irse a Inglaterra? Que ya pienses en Inglaterra durante la carrera. Sí. Inglés, darle caña al inglés. Bueno, eso desde luego, necesitas un Eso nivel ya. de 2. Cuanto mejor el inglés, mejor. No solo por la homologación, sino porque luego lo vas a pasar mejor, ¿no? Porque los ingleses, una cosa es el libro y otra cosa cómo hablan, ¿eh? Como en todo, como en todo. Entonces, cuanto mejor nivel tengas, mejor. Especialmente si eres clínico o una especialidad, pues por ejemplo con la mía, que me paso el día hablando con la gente. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que visitar estaría bien. Por ejemplo, el año pasado, no, hace 2 años tuve una chica que estaba pensando en hacer una rotación, en venirse y tal, y entonces ella en verano se vino a hacer un observership, o sea que es como que viene solo a observar. Una rotación, ¿no? Una rotación de sin más, y sin tener que homologar ni nada, ni pagar nada, solo vino a mirar prácticamente. Y pues le sirvió para ver cómo funciona el sistema, para conocer a alguien la especialidad que le gustaba. O sea, que haces Qué bueno, contactos. sí, claro. Eso es lo que hacemos aquí en Alemania. Venimos aquí se llama Hospitación y la gente viene eso, a observar y a hacerte una idea de cómo están las cosas para elegir mejor. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el sistema de acceso a la especialidad? Si hay tipo 1000 entrevista, bueno, esto ya lo hemos hablado, tipo entrevista, ya la puedo saltar. ¿Se dan garantías de convalidar después de la especialidad en España con el tema del Brexit? Buena pregunta. Ahí no te lo. Es que eso está cambiando mucho. O sea, cualquier cosa relacionada con el Brexit, o sea, cada 3 meses está cambiando el tema. Inglaterra necesita muchos médicos, con lo cual el Sí. aplicar es fácil porque necesitan mucho, entonces están facilitando las visas. No sé España cómo se va a comportar en la cosa contraria. Porque está pasando en muchas cosas. Por ejemplo, carnet de conducir, un carnet inglés ya no puede conducir en España, no sé que sea solo vacaciones, ¿sabes? ¿En serio? Qué fuerte. ¿Y con el español puedes conocer en Inglaterra? Puedes. Entonces, a eso hay que mirarlo más por el Ministerio de Educación. ¿Exteriores? Uno de ellos tiene nada más la embajada. Donde gestionen esas cosas en España, porque es España la que está decidiendo eso, o sea, no viene de Inglaterra. Y está cambiando mucho, ya te digo, cada 3 meses están diciendo una cosa. Entonces, Yo me imagino que estarán calentitos y los van a apretar aún más. de todas formas, yo creo que la formación aquí en Inglaterra es larga, tienes mucha evidencia de todo lo que has hecho, porque todo lo que haces en la residencia va a estar escrito, firmado, requete firmado, y, o sea, que tienes mucha evidencia. Entonces, me parecería complicado que no te convalidasen una especialidad con toda la evidencia que vas a llevar de Inglaterra. Pero yo preguntaría en el Ministerio X. Ya, ya. ¿Te sigue un certificado específico de inglés o terminología? Bueno, lo dijiste, ¿no? B2 es lo mínimo que te piden, ¿no? B2, C1. C1, C2. C1, C2, o sea, están más avanzados. Pero no es un Tienen examen específico. Yo te pongo el ejemplo que aquí en Alemania nos piden o el TELC o el Goethe Institut. unos cuantos, o sea, lo que te digo, el PLAB o el IELTS, pero creo que son bastante flexibles en cuestión de Nivel. sí. Va, dice, ¿conocéis el plan? Ah, mira, lo que acaba de decir tú, dice la chica, ¿conocéis el plan WASP para extranjeros? ¿Sirve para cualquier especialidad? ¿El plan qué? Lo que me dijiste tú, el plan WAST. W-A-S-T. No, PLAB es P-L-A-B, el que yo digo. Ah, es otro, entonces es otro plan. Lo dejamos ahí, que ya nos ayude otro. No lo sé, no sé. No, no, lo que no sepamos lo dejamos para otro que nos eche un cable y nosotros vamos a intentar responder lo que podamos. Dice, ¿consideras que el idioma es una barrera que se acaba superando con el tiempo? Sí, desde luego. Por Desde supuesto, luego. esta es la pregunta, vamos. Que De- aquí hablan como, pues, como si te vas a Cádiz. Y yo recuerdo las primeras semanas que decía, me voy a morir. O sea, yo no sé qué dicen. O sea, no sé qué dicen. Y de repente un día el cerebro hizo clac Sí, y a todo. sí, sí. Es un poco. Lo que pasa que también cuanto más exposición tengas, mejor. O sea que si vienes a Inglaterra y te pasas el día rodeado luego de españoles, te va a costar más. Eso le pasa a muchos españoles aquí también. Tienes que mirar siempre estratégicamente de pegarte con alguien que habla alemán, bueno, alemán en vuestro caso inglés, porque si no, nosotros tenemos esa cosa buena y esa cosa mala, yo creo que más buena que mala, pero si te pegas mucho a los nuestros, no vas a aprender el inglés o el alemán.
Sí, bueno, y luego yo creo que es importante, bueno, importante, digo, que ayuda a conocer o estar con alguien que ha estado mucho tiempo donde estés, ¿no? Que te diga, pues, la factura del agua aquí, pues, no sé, tonterías que a lo mejor sí te vienen bien y que no hace falta que estés con inglés todo el rato, pero al menos con gente con la que te hables en inglés. Y gente que ya tenga un poco de calle. Pregunta interesante. ¿Aconsejarías Londres como lugar para vivir? A mí Londres me parece muy bonito, pero a mí Londres me parece un poco estresante. Y luego yo, viniendo de Madrid, siempre he dicho, para estar en Londres me voy a Madrid, Ah, la verdad es eso. personalmente. Pero es una ciudad genial, tienes muchísima oferta multicultural, es como, no es Inglaterra, es que en Londres es un microclima cultural en sí mismo, ¿sabes? Que todo lo tienes allí. El problema de Londres, las distancias son un coñazo. Vamos para una hora de tren fácil o pagar fácil 4.000 euros de renta. ¡Oh! Es una locura, ¿eh? O sea, que es caro, ¿sabes? O sea, entonces... Sí, pros y contras. Yo creo que es también muy individual, muy personal. Mucha gente me pregunta a Berlín. Pues yo no me iría a Berlín porque estuve allí, no. Para mí no, pero igual para otras personas sí. A lo mejor un año que quieres estar haciendo un fellow en un sitio, yo que sé, el King's College, que es un sitio muy prestigioso y tal, y te lo pasas fenomenal un año y lo que cobras, pues fenomenal, ¿sabes? Pero a lo mejor si estás pensando en quedarte más a largo plazo, yo que sé, 10 años, pues a lo mejor busca un sitio que te vaya a ser más fácil la vida diaria, ¿no? Pero eso, como dices, es muy personal. Sí, yo creo que es muy personal. Pregunta interesante, dice, ¿alguna empresa que facilite el traslado a médicos orientado en trámites y búsqueda de domicilio? O sea, empresas que ayuden a llevarte para Inglaterra, homologar y ponerte a trabajar. Imagino que las habrá. Yo no he usado nunca, o sea, nunca cuando vine, no he conocido a nadie que haya usado ninguna. Yo de que de Inglaterra no conozco tampoco, aunque sí que conozco muchas de Francia y de Alemania, por supuesto de Suiza, no conozco por Inglaterra. Seguro que las habrá. El GMC es bastante, o sea, tú escribes al GMC o lo buscas en la web, que os dejaré la web, no te preocupes, y es bastante fácil de seguir. Es una aplicación online y tienes que mandar las cosas y te mandan un email y tú mandas las cosas por email, o sea, que yo creo que agencia tampoco hace falta. En cuestión de buscar sitios para dormir o vivir, creo que el hospital que te contrata te puede ofrecer facilitarte las cosas. Hay residencias tienen como casas para resis. Sí, apartamentos. Aquí es igual. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, cuando me fui de adjunta al otro hospital, estuve 6 meses en una accommodation del hospital porque no sabía nada y luego ya me busqué la vida, pero estuve 6 meses allí porque, pues... Sí, temporalmente para buscar algo. Está muy bien. Dice, ¿los médicos españoles o latinos suelen tener peores contratos que los médicos de allá? No, por ley no puede haber ningún tipo de racismo o Sí. el tema así de lo que sea. Esto es muy buena pregunta. Esto es muy buena pregunta porque una de las razones que hemos creado la asociación es justamente esta y esto en algunos lugares no es así. Efectivamente, en el caso de Alemania, no, por ley no puede ser. Yo como español no debería cobrar menos que un alemán porque hago lo mismo, ¿no? Pero sí que te pueden, si no estás un poco espabilado, te la pueden jugar. Efectivamente, por ejemplo, tú cuando empiezas, si no declaras bien o no le dejas muy claro a HR, que los de recursos humanos suelen ser bastante intensitos, los años que llevas te la pueden jugar. Te la pueden jugar también con el código de los impuestos de Hacienda, que a veces te cobran, aunque eso luego lo suelen ajustar. Y luego, bueno, pues ellos eligen quién contratan, ¿sabes? Al final, con la entrevista. La entrevista intenta ser como muy oficial, pero la realidad es que ellos saben muy bien a quién están contratando. Entonces, si ellos quieren una persona con una nacionalidad y un pasado específico, lo van a buscar. Pero yo no diría no vayas a entrevistas por eso, porque cuantas más entrevistas, más gente conoces, más experiencia tienes. Y a mí, por ejemplo, el trabajo, el de adjunta que conseguí, lo conseguí después de haber fracasado una entrevista. O sea, hice una entrevista mal y luego me dijeron, nos hemos quedado sin personas, te vienes. Y dije, voy. Y es así, el fracaso es parte del éxito. Es así. Claro. Te iba a preguntar, porque yo te pongo el ejemplo de Alemania, sobre todo con la gente fuera de Europa, o sea, los latinos en este caso, que es lo que nos interesa, que a ellos sí que se las juegan un poco más que a nosotros los europeos,
Porque como no consiguen la homologación directa, tienen que hacer aquí lo que bueno, se llama el Berufserlaubnis, o sea, tienen que hacer el Kennisprüfung, que es un examen de conocimientos, y eso pues tarda bastante más que nosotros los europeos. Entonces a esta gente le suelen dar contratos temporales. Y lo hacen a propósito porque tienen un buen médico ahí trabajando por la mitad de salario que seríamos nosotros, los españoles, por ejemplo. Entonces sí que se la juegan muchas veces a esta gente. Entonces te preguntas si en Inglaterra pasa algo así similar. Tú si aplicas a un trabajo, o sea, todo el mundo tiene que ser el mismo sueldo. Ahora, no sé si con el tipo de homologación o el tipo de título que tienes acceso a ese trabajo directamente o tienes un poquito que empezar más abajo. Ya. Pero una vez ya has trabajado un tiempo en Inglaterra, ellos les da igual si tú puedes, o sea, puedes conseguir luego un trabajo, eso no se va a perpetuar. Ya. ¿Sabes? Dice, ¿hiciste uso de alguna empresa para que te llevara el papeleo para las convalidaciones? No, tú ya dijiste que no. Luego, contratas de trabajar como médico, bueno, eso ya lo dijiste. El nivel de inglés ya lo hemos hablado. Dicen, ¿cómo es el examen para acceder a la especialidad? Tenéis examen, no hay examen para acceder, ¿no? A la especialidad. Lo que tienes que hacer es un examen de tronco, el MRCP, que es como el equivalente MIR, que hay que hacer en el tronco, ¿sabes? ¿Pero ese examen lo hacéis una vez ya dentro de la especialidad que habéis elegido o en el tronco obligatorio que tenéis? ¿O En el cómo? tronco. En el Ese- tronco. Tú tienes que tener ese examen pasado y aprobado antes de aplicar a una ruta de especialidad. Vale, pero entonces se me ha escapado a mí algo. Entonces, vosotros todos, bueno, en el caso de los residentes allá, pasan todos una troncalidad y después se pasan ese examen. Tienen que hacer el examen para determinar Bueno, el lo camino. hacen mientras trabajan. O sea, ellos durante esos 3 años, 2-3 años que hacen el tronco, ellos tienen que hacer son 3 exámenes, son uno práctico, uno teórico y 2 prácticos. Y lo pueden hacer en el primer año, segundo año, tercer año, pero tienen que tenerlos pasados y aprobados antes de poder acceder a una entrevista para ser residente. Porque esos exámenes te van a dar la seguridad, bueno, al hospital le va a dar la seguridad de que tú puedes ser residente de estar por la noche, residente de medicina interna o residente de cirugía general para estar cubriendo lo que tienen que hacer los resis mayores, ¿sabes? Pero entonces, tú o sea, un médico allí no sabe en qué especialidad está hasta que pasa ese tronco, ¿no? Hasta que pasa ese examen, me refiero. Bueno, el tronco es medicina o cirugía. Y luego, una vez has hecho el examen de ese tronco, ellos aplican a la especialidad específica. Encaminada. Bastante interesante, porque... Me iba a decir que a lo mejor es posible que encuentre un cuadro para poder. Sí, pues sería muy interesante para explicarlo, porque incluso yo Ya, no es. he tardado en comprender de lo que me estabas explicando antes. O sea, no caía yo que era un tronco común, que lo hace todo el mundo, y que luego haces un examen dentro de ese tronco para luego tú presentarte a la plaza determinada que a ti te interesa. O sea, que es Sí. un sistema bastante mixto entre el español y el alemán, que veo ahora. Ahí sí que es mixto. Ahí me quedo con Alemania, lo siento. Lo que pasa es que el examen son eso, un teórico y 2 prácticos creo que son, y son como varias fases, y luego no es uno al año, ¿vale? O sea, hay como una vez al mes que puedes hacer el examen, o sea, es como. Ah, Tú ¿lo puedes repetir? Sí, cuando tú quieras hacerlo, tú te Ah, lo vas a vale, que no son hacer, tan estrictos. Vale, vale. entonces lo puedes hacer chorro mil veces. Hombre, hay que pagar, ¿sabes? Entonces, mejor que te lo prepares. Y luego mucha gente se mete en academias preparatorias también, otra gente no. Pero Oye, pero eso, por ejemplo, sería una idea interesante para España, si algún día lo quieren caminar en ese sentido, de ir orientando a la gente ya en qué camino quiere ir, ¿no? Médicas, quirúrgicas, y ya dentro pues, de las quirúrgicas y dentro de las médicas, ¿sabes? Y luego encaminando. Pues sería pues, algo interesante igual para que no se rompa tanto la cabeza a la gente.